Hola a todos, hoy vamos a hacer otro ejercicio que es el 1729 del libro Rayleigh-Sturges. Entonces el enunciado dice: los dos bloques representados en la figura están unidos mediante un hilo inextensible y sin peso. Se sueltan partiendo del reposo y cuando el resorte está indeformado, los coeficientes de rozamiento estático y dinámico valen μs 0,20 y μs igual a 0,1 respectivamente. Para el ulterior movimiento, determinar la máxima velocidad de los bloques y el alargamiento que esta condición sufre el resorte, la máxima caída del bloque A y si rebotarán los dos bloques en la posición del apartado B. O sea, tenemos que ver primero la velocidad máxima que va a adquirir ese bloque y ese bloque. También, cuando sea la velocidad máxima, cuán estirado va a estar el resorte. Y por último, la caída total o la caída máxima, o sea, cuando también el resorte va a estar en su máxima extensión, que van a ser equivalentes. Entonces, como ya les decía, es un ejercicio, el 1729 del Rayleigh-Sturges de dinámica, la primera edición. Entonces, primero tenemos que empezar a ver las energías que están envueltas en el problema. Entonces, en este caso, la energía total mecánica del sistema, en el caso más general, va a ser la energía cinética del bloque B, la energía cinética del bloque A, la energía potencial del resorte, asumiendo que parte de su largo natural, o sea, cuando x igual 0 es el largo natural, y la energía potencial gravitatoria que sufre el bloque A. Entonces aquí, de hecho, deberíamos ponerle bloque A, ahí sí. Entonces, también tenemos el efecto de que existen fuerzas de roce, ya que nos dicen que está el roce estático y el roce dinámico. Entonces tenemos que considerar el principio de energía y trabajo. En este caso, si recuerdan, nos dice que el trabajo que ejercen las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía total mecánica. Entonces, si consideramos que la energía inicial viene dado por las condiciones iniciales del problema, en este caso que partan en el reposo, que el resorte está indeformado, y además fijando que la altura 0 es en la posición inicial del bloque A, entonces vamos a partir con que la energía inicial es igual a 0. Entonces vamos a tener que, básicamente, el trabajo que ejerzan las fuerzas no conservativas va a ser exactamente igual a la energía final del sistema. Entonces, aparte, nos dan otras condiciones de que el bloque, al estar amarrado sobre una sola polea, eso quiere decir que el desplazamiento de ese bloque en esa dirección va a estar exactamente equivale al desplazamiento del bloque A hacia abajo. Entonces eso nos va a decir que en magnitud la velocidad de A y la velocidad de B van a ser iguales y van a ser, por tanto le vamos a llamar V. También nos dicen que por los pesos podemos sacar la conclusión de que la masa de A es la mitad de la masa de B y por lo tanto le vamos a llamar M medios. Y lo otro, que la deformación del resorte está relacionado como menos la altura, ya que, como se pueden dar cuenta en el problema, si esto se mueve una distancia x hacia acá, esto va a bajar una distancia menos x. Entonces, de esa manera vamos a considerar que tanto las velocidades, las masas y las distancias están relacionadas entre sí. ¿Eso qué va a significar? Que si agarramos nuestra fórmula de energía total mecánica y reemplazamos las correspondientes, vamos a terminar con este término: 3/4 de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio x por x, k menos x menos mg. Entonces, primero tenemos que ver, ahora sí vamos a empezar con el ejercicio, primero vamos a tener que ver si es que el bloque se puede mover. Para eso es importante considerar lo que son las fuerzas activas que están actuando sobre el resorte, en este caso la tensión, que es equivalente al peso de este bloque, y la fuerza del resorte, y comparar esas fuerzas activas con la fuerza de roce estático, ya que, como pueden saber, el roce estático puede actuar en cualquiera de las direcciones y está oponiéndose al movimiento. Estamos en el caso donde el objeto está quieto. Entonces, las fuerzas activas en este caso van a ser mg partido por 2, ya que la masa del bloque A es la mitad del bloque B, perdón, y menos la fuerza del resorte. Este es el caso general. Ahora, como partimos en el caso inicial que está indeformado, entonces la fuerza activa va a ser solamente mg partido por 2. Por otro lado, el roce estático va a ser μs partido por mg. Entonces lo que tenemos que, para que se mueva, necesitamos que las fuerzas activas sean más grandes que las fuerzas que el roce estático. Entonces en este caso, si simplemente reemplazamos, los mg se nos van a cancelar
y nos va a quedar que 1/2 va a ser mayor que 0,2, entonces este bloque al inicio del problema sí se va a mover. Entonces, si diese el caso de que esto fuera menor, el bloque básicamente se quedaría estático y el problema sería esa situación simplemente así nomás. No se mueven para nada. Entonces, ahora, como el objeto sí se mueve, podemos calcular el roce o el trabajo que viene asociado a la fuerza de roce cinético. Si se dan cuenta, si recuerdan, el trabajo está asociado con el desplazamiento de los objetos. Entonces, en este caso, la fuerza, es decir, el trabajo que genera el roce cinético, va a ser básicamente menos mu k mg x, donde menos mu k mg es la fuerza y x es el desplazamiento. Recuerden que el trabajo es la integral de f punto de x. Entonces, si x va a ir de aquí hacia allá, la fuerza de roce en toda ocasión va a estar apuntando en la dirección contraria, entonces va a haber un signo menos relativo. Entonces, de la misma manera, ahora podemos juntar todo con nuestra energía mecánica final y vamos a tener esta ecuación que está acá, donde nos dicen que menos mu k mg x tiene que ser igual a 3/4 m por la velocidad al cuadrado más 1/2 x por kx menos mg. Entonces, al despejar, vamos a obtener, simplemente hacer el álgebra, simplemente vamos a juntar términos, vamos a obtener que la velocidad al cuadrado del bloque, o de cualquiera de los dos bloques, es 2/3 gx por 1 menos 2 mu k menos kx partido por mg. Entonces, esto es simplemente álgebra en este caso. Pero nos están pidiendo para la primera parte encontrar la velocidad máxima. Entonces, para poder encontrar la velocidad máxima, vamos a derivar la velocidad al cuadrado con respecto a la posición o a la deformación del resorte para ver cuándo esa derivada se hace cero. Recuerden, como esta es una curva que es más o menos así, lo podemos ver de aquí, es como una parábola. Entonces eso significa que queremos encontrar el punto máximo y ese punto máximo va a estar asociado con que la derivada de esa curva sea cero. Entonces, esto va a ser igual a cero y por lo tanto el x que encontremos nos va a entregar el x para el caso donde la velocidad sea máxima. Entonces, si simplemente hacemos la derivada, vamos a encontrar y resolvemos el sistema, nos va a dar que el x máximo va a ser mg partido por 2k por 1 menos 2 mu k. Por lo tanto, si agarramos ese x y lo evaluamos en nuestra fórmula de velocidad que teníamos antes, vamos a tener que la velocidad al cuadrado va a ser g cuadrado por m partido por 6k por 1 menos 2 mu k al cuadrado. Eso si le sacamos la raíz cuadrada para encontrar la velocidad en sí, simplemente nos va a dar esto que está acá, es proporcional a g 1 menos 2 mu k por la raíz de m partido por 6k. Entonces, ahora sí, podemos evaluar todos los números de nuestro problema y vamos a tener que la velocidad final, la velocidad máxima del bloque va a ser 0,157117 metros partido por segundo y la velocidad y la máxima deformación del resorte que sufre al momento del que el bloque B tenga la velocidad máxima va a ser de 0,06 metros. Ahora, para la segunda parte, necesitamos calcular el caso de la máxima caída. Eso se equivale a que el objeto parta en reposo. O sea, llega a un punto con velocidad cero. Porque una vez que va cayendo, se va a detener y va a ser el momento de máxima elongación. Ya que si después se regresa, la distancia esa se va a hacer más pequeña. Entonces, si simplemente agarramos nuestra ecuación de trabajo de energía, evaluamos en velocidad igual a 0, vamos a obtener esta ecuación que depende de x. Si se dan cuenta, si x es igual a 0, se resuelve el problema, que eso equivale a tener la solución desde el inicio, la primera solución cuando parte el problema, pero también existe una solución cuando x es distinto de 0, o sea, simplemente cuando podemos simplificar esos dos x y resolvemos el sistema. Y en ese caso, resolviendo el sistema, les va a dar que mg partido por k por 1 menos 2 mu k va a ser igual al x máximo posible. Recuerden que la distancia en x va a ser igual a cuánto cae en vertical, porque están amarrados por la cuerda, están relacionados por la cuerda. Entonces, si simplemente evaluamos eso, nos va a dar que x máximo es igual a 0,12 por 0,12 metros. Y esa sería la parte B. Ahora, en la última parte nos preguntan si el bloque va a rebotar. Eso quiere decir que una vez que llega a la posición de tensión,
comienza a regresarse y el resorte empieza a contraerse. Entonces, para esto tenemos que hacer lo que hicimos al inicio, comparar las fuerzas que están activas, las que están siendo aplicadas debido a la fuerza del resorte y a la tensión. Entonces, si consideramos la fuerza en ese instante, vamos a ver que el resorte va a ser menos kx máximo, ya que está en la máxima extensión, y la tensión va a ser simplemente el peso, que va a ser m medios por g, eso que está acá. Entonces simplemente juntamos todo y nos va a dar que la fuerza aplicada es mg por 2 mu k menos 1 medio. Recuerden que aquí dentro del x max aparece el mu k, por eso aparece el coeficiente de roce cinético, pero no tiene nada que ver en principio con la idea que está detrás, que es comparar la fuerza del resorte con la tensión. Ahora el roce estático se mantiene igual, va a ser mu s mg. Entonces simplemente hay que comparar si es que la fuerza aplicada en módulo es más grande que la fuerza de roce estático. Eso quiere decir que simplemente al evaluarlo, los mg se nos van a cancelar. Recuerden que esto lleva un mg aquí y un mg en la otra fuerza, lo podemos cancelar. Y tenemos que comparar que 2 mu k menos 1 medio es o no mayor que mu s. Entonces simplemente al evaluarlo nos va a dar que acá nos va a dar 0,3 y acá nos va a dar 0,2. Por lo tanto, el objeto es más grande. O sea, el objeto se va a poder mover. El bloque, por lo tanto, va a rebotar. Y lo que uno espera es que al final del problema, cuando esto queda quieto, las fuerzas debidas al resorte más la tensión, la suma total de esas dos fuerzas es una fuerza suficientemente más grande que la fuerza que puede oponer el roce estático y por lo tanto va a rebotar. Entonces básicamente así se resuelve este problema. Si se dan cuenta, hay que considerar el hecho que aparte de la energía mecánica que existe entre el bloque, resorte y fuerza de gravedad, también existe el efecto del roce dinámico y del roce estático. Y eso es importante saber bien cuándo actúa cada cual. Recuerden, el roce estático solamente actúa cuando los objetos están quietos, mientras que el roce dinámico o roce cinético funciona cuando el objeto está en movimiento. Y bueno, con eso resolvemos este problema. Nos vemos para el próximo. Gracias por seguir este canal. Hasta luego.